Drácula, porque hoy estamos a 128 años de la novela tan famosa que se lanzó un 26 de mayo de 1897, el vampiro más famoso del mundo de todos los tiempos. Pero hoy vamos a platicar con nuestra queridísima Maura Gómez MacGregor, escritora y creadora de la plataforma Maura Te Recomiendo un Libro, sobre ese tema de Drácula. ¿Existió realmente Drácula? ¿Quién fue Drácula o en quién se inspiró? ¿De dónde sacó Bram Stoker, que fue quien le dio vida a través de los libros? ¿De dónde se inspiró? ¿De dónde sacó este tema? ¿Y por qué ha sido un personaje, un villano, un asesino, porque Drácula es un asesino tan entrañable y que ha sobrevivido a través de los tiempos? Hasta en los países han adaptado sus propios Dráculas. Acá en México tenemos a Chiqui Drácula, que hoy está en una sesión de rejuvenecimiento y no pudo venir al programa. Al buen Carlitos Espejel le mandamos un abrazo. Pero ¿por qué nos fascina un personaje como Drácula? Maura, bienvenida al programa. Estoy feliz de estar aquí en este cumpleaños 128 de Drácula, porque bueno, como es inmortal, pues sí lo podemos seguir festejando, claro, ¿no? Sí. Esa es la ventaja. A ver, ¿de dónde salió Drácula? ¿Por qué? ¿Quién lo inventó? ¿Fue real? ¿O fue algo parecido? ¿Se inspiraron en él? ¿O qué onda? Prepárense, porque lo que les voy a contar nos va a volar la cabeza. Les va a poner la piel chinita, porque lo que se imaginen, o sea, para que me entiendan, Drácula es fresa, casi. ¿Qué? Casi. ¿Es fresa? Bueno, es nada comparado con las personas en las que está inspirado este personaje. No, lo que les diga es poco. O sea, ahí la historia que nos contaron es fresa comparado con la realidad. Sí. ¿Se inspiró en un asesino o en varios? Se inspiró en dos. A ver. ¿Ok? Bram Stoker, sí. Que nació, saca esta novela en 1897, era un escritor. ¿En qué país? ¿De dónde era este escritor? Bram Stoker era inglés, pero está inspirado en un personaje que se llama Vladislaus III, ¿ok? Vladislaus III. Vladislaus, ahí les voy a contar rápido la historia. Su papá, que era Vladislaus II, Vlad para los cuates. Vladi para los compas. Vlad. Pertenecía al clero, era como de la familia noble de esta área. Esta área está dividida. ¿O sea, era sacerdote? Perdón, de la gente importante de esta zona. Ok. Y esta zona estaba dividida en Rumania en tres partes, ¿no? Una de ellas era Transilvania, por si les suena. Sí, claro que nos Moldivia suena. y Valquivia, ¿ok? Y entre estos tres formaban Rumania, lo que conocemos hoy como Rumania, ¿ok? Bueno, este señor, que le decían Draculia, o príncipe de Valaquia, Draculia le decían. Vivió en el siglo XV, ¿ok? Esta es la zona de los Balcanes. Ok, bueno, en esta zona era un caos tremendo, todo estaba mal. Entonces, 24 personas de los nobles se juntan para ver cómo pueden solucionar esto y forman una orden que se llamaba la Orden del Dragón. ¿Okay? ¿Era príncipe Vlad III? Era como de los meros de estar. Tenía billete. Era de alcurnia. Tenía billete, sí. ¿Y bueno, ellos quieren detener la expansión otomana de los turcos en Europa. Entonces se junta con los demás, con estos 24 nobles, para hacer algo y detener esta invasión, ¿ok? Bueno, y defender a la familia imperial. Entonces fue conocido como te digo, la orden se llama Orden del Dragón. Entonces a él empiezan a decir Vlad Dracul, ¿ok? Vlad Dracul. Que quiere decir Vlad de los dragones. Vlad de los dragones. ¿Ok? Y su hijo, pues se llama Vlad Draculia, lo cual quiere decir hijo de dragón. Hijo de dragón. Y Draculia, obviamente, termina en Drácula. En Drácula. De ahí viene el nombre. Pero no era vampiro, pues los vampiros no existen. No era vampiro. Pero chupaba sangre, ¿o qué? ¿Era un asesino? ¿Qué hizo? O sea, ¿se escabechó a los otomanes? Bueno, ¿o qué, y este hombre, en este pleito, le secuestran a 2 de sus hijos. A Vlad Draculia lo secuestran y se va a vivir con los otomanos 3 años, pero lo tratan bien y todo. Pero a su papá lo matan a golpes y entonces él regresa porque quiere decir, oye, esto es mío. Entonces llega y empieza una carnicería para quedarse con el poder que había dejado su papá. ¿Ok? O sea, era cruel y despiadado. No. O sea, él... Estaba enfermito, no fue a terapia. No, me queda claro que no. Queda con el sobrenombre de El Empalador.
¿Tú sabes lo que es empalar? Empalar es cuando le metes un palo a la gente por donde te conté y le sale por la boca o algo así. Pues se lo meten y luego el palo lo clavan en la tierra. Ajá. Y dejan que la gravedad haga su trabajo. O sea, y así los mataban. Ajá. O sea, es una cosa súper cruel. Se calcula que mató así a más de 50,000 personas. Más de 50,000 personas. O sea, el nombre de el empalador se lo ganó a pulso. Era un sanguinario. Y en medio de esto, él se sentaba a cenar. Con la gente ahí empalada. Con el palo metido. Y ahí que se podían morir en el acto, o luego, del dolor, o se podían claro. morir 4 días después, desangrados. Dios, qué cosa. Es como una crucifixión, igual de cruel. Terrible. O sea, yo jamás... ¡Ay, qué horrible! No. Eso era Drácula. De ahí salió Drácula. Eso era Drácula. Bueno, aquí más de 50,000 está basado personas. en Vlad. En Vlad. Que hacía esto. ¿Estás de acuerdo que ya cuando chupan la sangre, pues ya hasta se ve, ya no se ve tan dramático? No, pues no es nada. Chupar sangre está bien presa comparado con andar empalando gente. Y luego todavía que cenar en medio de ellos me parece súper enfermo. Como dice, si le hubiera caído bien una terapia. Enfermito. Súper enfermito. Bueno, entonces, pues toda la gente alrededor se empieza a quejar, porque aparte a los que tenían comercios les empieza a subir los impuestos. O sea, era cruel con todo mundo. O sea, tenía poder, era el dueño del reino. ¿Qué? Era el dueño del reino. Ajá. Y luego quería limpiar al reino. Entonces lo que hace... ¿No fue príncipe entonces? Pues era conde. Era conde, pues él tenía poder sobre la gente. Sí. Y le sube los impuestos y al que no me lo voy a empalar. Ajá. Wow. Entonces, pues los pagas, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. Sí, así por la buena, sí. Y luego quería limpiar el Ya con área. esto las auditorías del SAT se me hacen cosa de niños. Y luego quiere limpiar el área. Entonces invita al castillo Ajá. a todos los, a los mendigos, a los limosneros, a los gitanos, los invita a comer y todos dicen, ay, mira qué buena gente, no me digas que era malo. que los empaló a todos ahí. No, a esos les cierra la puerta cuando están comiendo y los quema vivos. ¿Qué? Sí. O sea, quería deshacerse de la gente pobre de las calles, los invita a comer y los quema vivos. Ajá. No, era una crueldad impresionante. No, pues este era el anticristo, o sea un tipo Te estoy hablando terrible. del siglo XV, o sea, 1400. Obviamente hay varias versiones de historiadores, pero Ajá. esto es lo que se sabe de él. Y después el Imperio Otomano dice, oye, es que esto no puede seguir pasando. La gente obviamente se empieza a quejar, obviamente. Vamos a quejar. Y entonces empiezan a atacarlo y le dicen, vamos a hacer un acuerdo de paz. Entonces lo empiezan a atacar, pero él, como estuvo secuestrado con los otomanos, sabía hablar turco. Entonces se mete en los campamentos y se da cuenta que lo que quieren es hacerle una emboscada. Ajá. Entonces empieza una guerra sanguinaria en la cual obviamente mataron a todo mundo, porque esta época era terrible, como muy violenta, muy matar sangrienta. era de todos los días, exactamente. De todos los días. Y entonces, ¿y cómo acaba? ¿Lo matan? ¿Se lo empalan a él? Lo acaban matando. No, muy decentes. Nada más le cortaron la cabeza. No, pues, comparado con lo que hacía no era nada. ¿Verdad? Ok. Se llevan la cabeza a Constantinopla y la cuelgan para demostrar, ¿no? Para que acaba la época de terror en esta zona. Ajá. Y ahí es donde empieza la leyenda de Drácula, que conocemos el día de hoy. Y años después viene el libro. No, pero espérate. Falta. Se inspiró en 2 personas. En este es y uno. en otra que era una santa, una cosa terrible que yo me quedo corta con lo que te puedes imaginar. Ajá. Que era una condesa que casualmente era sobrina de Vlad. Digo, muchos años después. Esa familia era terrible. ¿Y qué hacía la sobrina? Elizabeth Bateny. Ella, pueden buscarla porque lo que yo les diga es poco. Ahí les va. Ella nació también condesa, con mucho dinero, de la clase alta, y de chica sufría de ataques epilépticos, que no sabían cómo tratarlos. Entonces se creía que la manera de tratar estos ataques era poniéndole sangre fresca en los labios de humanos. Ándale. Y ahí como que pues le gustó el saborcito, ¿no? Sangre fresca. O sea, ¿mataban gente para ponerle sangre en la boca? Pues no, ahí nada más Nada era más les cortaban. poquito. Ajá, okay. Bueno, esta mujer tuvo una vida terrible, a los 11 años tiene hijos, bueno. Ajá. Y un día se da cuenta cuando a una doncella que le estaba peinando y le jala, le da un trancazo con un anillo y salta sangre y ella ve como que las arrugas se le empiezan a quitar. Entonces dice, oye, la sangre de las doncellas me rejuvenece.
¿por qué no me voy a dar baños en sangre? Bueno, volvemos después de una pausita. Estamos hablando de los orígenes del Conde Drácula y de estas dos bellas personas en las que se inspiraron. Y hablaremos del libro. Y al libro no le fue bien al principio. Volvemos. No, de Drácula. Más de 125 años, 128 años, ¿verdad? Hoy Sí, hace hoy 128 años. Cumpleaños 128 de Drácula. Maura Gómez MacGregor, escritora y creadora de la plataforma Maura, te recomiendo un libro. Estamos hablando de cómo hace 128 años se inspiraron en el príncipe Vlad, que se andaba empalando a todos, a más de 50,000. Hay datos que dicen que más de 100,000 personas. No sé cuál es el correcto. Una cosa, pues lo que pasa es que fue hace tanto tiempo que hay varios historiadores y varias versiones. Yo tengo otros datos. Exacto. Yo tengo otros datos. Y también de la condesa, que era sobrina de Vlad, que andaba poniéndose sangre en los labios. ¿Para qué era? Dijiste, para controlar los ataques de epilepsia. De epilepsia. No, qué bonita familia, ¿no? Sí, linda familia. Y luego descubrió que si se ponía sangre, según ella, si se ponía sangre de doncellas, se le quitaban las arrugas. Ajá. Era y se dermatóloga. bañaba en sangre de doncellas, entonces también ¿Qué? mató a más de 600 personas, se rumora. Mataba y es doncellas. conocida como la condesa sangrienta. La condesa sangrienta y el tío sangriento, y de ahí se inspiran en Drácula hace 28 años. Es que esto da para escribir una supernovela, ¿no? Que es Oye, Drácula. pero dato curioso, Vlad, el emperador sangriento que empalaba y era cruel y mataba gente como loco, no comía carne. No, pensé que te iba a encantar ese dato. Bueno, se cree, porque ahorita se han hecho Era un varios vegano estudios. enfermo. Era vegano. Se han Enfermo. hecho estudios del tejido de sus restos. Ajá. Y él escribía cartas y tiene huellas digitales. Y de ahí salió que lo más probable es que era vegetariano. Era vegetariano. ¿Qué tal? Mataba gente, empalaba, pero era vegetariano. Pues es que sí le dabas quito, ¿no? Después de tanto tiempo empalar, yo creo que Oye, ya no. ¿te acuerdas del conde Pátula de esa caricatura que hicieron hace mucho tiempo? Ese era vegetariano, era un vampiro vegetariano. Mira. Que en la reencarnación, en vez de ponerle sangre, le pusieron jugo de betabel y salió vegetariano y bueno. Y fue un error en la pócima que Igor le hizo. Era una caricatura que ponían ahí. Bueno, el libro se lanza hace 128 años y lo escribe Bram Stoker. y se inspira en estos dos personajes para crear a Sí. Drácula. No, es que, y aparte con una gran imaginación, Claro. crea este personaje que pues basado en esta crueldad y en el vampirismo de la otra, bueno, que le gustaba la sangre, crea este personaje que hasta el día de hoy sigue y sigue vigente. haciéndose publicaciones porque ha evolucionado. Ya. Oye, pero ¿se hablaba mucho de vampiros en esa época o este libro fue el primero que habló de vampiros y puso No, de ya moda? había libros que hablaban de vampiros. Ajá, o sea, era una tendencia de la época. Toda esta parte del este de Europa Ya. era una época donde la gente se moría muy joven, entonces le tenía mucho miedo a las enfermedades, a la muerte, entonces se crean estos cuentos Ajá. macabros que hablan. Como el chupacabras Exacto. hace unos años. ¿Sí? Exactamente. Ok, entonces lo hace vampiro y ya duerme en su castillo de noche y sale de día a chupar sangre. Ya ha habido tantas versiones, se hizo Nosferatus y eso. Nosferatus fue el que dijo que el sol lo mataba. Claro. En Drácula no viene así. Ah, Drácula no lo mataba el No, sol, a Nosferatus. Drácula es con Una daga. Una daga en el corazón. Una estaca. Una estaca. Una estaca en el corazón. Pero se han hecho tantas versiones. Y Nosferatu salió cuando ya había muerto Bram Stoker y la viuda lo demanda. Ajá. Y gana la demanda y entonces se supone que queman todas las versiones de Nosferatus, pero queda una que obviamente ahorita ya la pueden ver, la pueden buscar. Es que es horrible con los dedos. No sé si la has visto en blanco y negro. Yo Es creo una que sí. gran versión de película. Ya, y de ahí van saliendo, o sea, se van consolidando todas las historias de vampiros en Drácula y siguen haciendo cada cierto. ¿Le pertenece a alguien los derechos de Drácula? O sea, Sí, a su bisnieto, que se llama Drake Stoker, Ajá. que de hecho acabas de hacer una versión nueva porque él tiene los manuscritos originales de su bisabuelo. Ok. Imagínate ok. qué maravilla Qué tener interesante. eso. Ahora, al principio no le va bien a Drácula, al libro. Nada. Sabes que en esa época los libros clásicos y todo esto era basado en romance, en cosas de historia. La fantasía no estaba bien vista, y menos una fantasía gótica. Si esto tan era ciencia macabra. ficción, oscura, sangrienta, y a la gente no le gustaba eso. No, es hasta 1983 que Oxford dice, esto va a ser un libro clásico. 1893. 1983, o sea, ya habíamos ¿Qué? nacido. ¿1983? Fue considerado ya oficialmente un libro clásico. ¿Cómo crees? Porque no pero antes de era- 1983 ya tenía éxito. Ya, Drácula. tenía muchísimo éxito, ok, pero ok. no era considerado porque decían la fantasía y gótica y esto no. Ya entendí. Pero ya luego lo empiezan a analizar. Está escrito de una manera que se llama epistolar.
que es difícil Cartas. de lectura, ¿eh? Ajá. Es difícil porque está hecho por medio de cartas, o Jonathan, que es el personaje secundario después de Drácula, Sí. que escribe a su trabajo, todo es por medio de cartas. La lectura no es tan fácil. Ya. Ya que lo estudiaron, dijeron, esto es una joya, vamos a considerarlo un clásico. Oye, a quien le encanta el tema de los vampiros y de Drácula y quiere aprender más de esto, ¿les recomiendas el libro original de Drácula o qué les recomendarías leer? Hay muchísimas versiones, hay muchísimas películas, hay obras de teatro, pero el original, si lo leen con calma, creo que es una joya. ¿No es aburrido? No, es difícil, es una lectura difícil, pero todos ya vimos alguna película o algo, entonces ya no entras en blanco, creo que es más fácil así. Ok. O sea, hay hasta contra Batman, ¿no? Ya hay tantas versiones. Tenemos Crepúsculo, que hace poco fue esta saga de 4 libros que se hizo películas y fue un éxito. Sí. También hay videojuegos de Drácula. Ajá. O sea, se ha sacado un partido porque después de 70 años que muere el autor, los derechos son libres. Claro. Entonces Sin ya embargo, sí. ya cualquiera puede hablar de eso. Sin embargo, el bisnieto es el que tiene los manuscritos y ya escribió la segunda parte. Ya. ¿Te recuerdas alguna de las mejores películas que se recomienden de Drácula? Hay Entrevista con el vampiro de Tom Cruise, pues un clásico, ¿no? Pero está basado y son vampiros. Sí. Y estas de Crepúsculo también han dado mucho. Y bueno, Drácula original, la que se hizo con Winona Ryder, ¿te acuerdas? Ajá. Gary Oldman y Keanu Reeves. Sí, sí, sí. Es también una joya. Y este año sale una nueva que va a dirigir Luc Besson. Ajá. Sale este año. Entonces, Ya. bueno, tenemos Drácula para rato. Para rato. Y pues el chupacabras de alguna forma era un Drácula de vacas, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Me acuerdo hace años cuando las noticias lo presentaban como algo en serio. O sea, Jacobo Sí, Zabludowski en Televisa salía diciendo, ya son muchos casos para que sea mentira. Y salían, ¿no? Y sacaban los reportajes de las vacas tiradas ahí y todo. Se hizo una leyenda. Hasta el día de hoy se habla de En el chupacabras. sexenio de Salinas de Gortari, que muchos dijeron que era como una distracción para lo que estaba pasando en el país y todo, y que habían metido ahí al chupacabras. Pero pues sí, chupacabras es un Drácula de vacas. Exacto. Y de repente desapareció el chupacabras. Pero si un día se despiertan con 2 hoyitos en el cuello, Sí. tengan cuidado porque... Oye, de esa época, ¿te acuerdas que luego andaban vendiendo en las esquinas máscaras de Salinas con orejas de chupacabra y colmillos de chupacabras? Y le pensaban a decir que Salinas era el chupacabras. Es que eso solo en México. Solo en México. No, y él el presidente en turno. Que supiera Bram Stoker dónde acabó su leyenda con el presidente y en México de chupacabras. Pero Oye, bueno. ¿algún otro libro que nos recomiendes para leer? Está muy interesante lo de Drácula. Debemos analizar otras historias. Por ejemplo, Frankenstein, esos clásicos también. Buenísimo. Estaría padre ver en qué De se Mary inspiraron. Shelley, claro, En sí. qué se inspiraron. Luego el doctor Jekyll and Hyde, ¿no? Ajá. Esa era otra. Oye, este mismo, el que es el que quiere matar toda la vida a Drácula es Van Helsing, que hay hasta película y libros de él. Es su enemigo mortal. Es un enemigo, Van y ese Helsing. da para otra plática larga. ¿Y ese sale en el libro original de Drácula? Sí, es uno de los doctores que lo quiere matar. Ajá. Y lo logra matar en el libro. Pues sí, Sí, obviamente. Con una estaca. Ahí va el spoiler, sí. Era agarrarlo dormido y ponerle una estaca y darle un martillazo a la estaca y ya. Sí, lo acaban matando. Ya entiendo. ¿Alguna otra recomendación? Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Ajá. Ya sé que hay película, pero lean el libro. Ok. Y los de Crepúsculo, que son más juveniles, son 4 libros. Pero son buenos, yo los leí. De Muy Stephanie juvenil, Meyer. muy novelescos ahí. Ahí andaban todos claro. enseñando el palmito nada más acá. Pero también tienen sus colmillos y sacan... Yo le iba al lobo, a mí el vampiro me caía A mí mal. también. ¿Tú también? Sí. ¿Cómo se llamaba el que hacía el lobo? Taylor Tatner. Pero ¿cómo sí se- es el Edward Cullen, ¿no? Es el otro Cuando que están dice- peleándose por la chica, que sabe el vampiro, yo le iba al lobo, el Kristen lobo me Stewart. caía mal, me caía bien. Sí, El mucho mejor. vampiro El me otro caía era muy como mal. muy X, ¿no? Frío, le distante. faltaba blanco, frío. Pues Sí, claro, es raro. que era vampiro, por eso. Sí, aparte él me parecía como egoísta y como que el lobito sí la quería, el hijo del hombre lobo, ¿no? Sí, ¿No, tenía no era más. yo el único que estaba con el lobito? Tú también. Yo también. Eras Team Lobo de Crepúsculo. Bueno, pues ahí está. Gracias, Maura Gómez MacGregor. ¿En dónde te encontramos en tus redes sociales, amiga? Estoy con Maura, te recomiendo un libro en Instagram y en todas las redes sociales. Ya, y nuestro club de libros, ya nada más decimos que lo No, vamos a ya sacar y no lo ahorita vamos a estamos sacar. viendo eso. Ya hay Ya. que poner, nada más andamos alborotando el gallinero. Encendemos el boiler y no nos bañamos, dice la gente. Exactamente. Bueno, ahí está. Drácula. Bueno, volvemos después de mensajes, tenemos otros temas interesantes. Vamos